por aquí? No lo sé. Y solamente... A ver ahora. Sí, yo creo que sí. Hola, hola. Bien. Muchas gracias por la intervención de la inspectora García Gálvez. Y ahora vamos a dar paso a la última ponencia de la mañana, que está a cargo de José Eugenio Fernández Barallobre, a quien debo presentar, y les aseguro que no es nada fácil. Sé que es muy conocido de todos ustedes. Sí, muchas gracias. Sí, no sé si le hace falta la presentación, pero vamos a hacerlo Bueno, si no quiero no lo hago. lo mejor posible. Lo mejor posible. Y tú me corregirás cuando me equivoque en algo. Vale. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues allá vamos. Fernández Barallobre es inspector honorario de la Policía Nacional. Ingresó en el Cuerpo Superior de Policía en el año 79. Ha prestado servicios, ha estado destinado en la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, en Bilbao, en la de Andalucía Oriental, en Granada, en Asturias, en Oviedo, la Comisaría Local de Vigo Redondela, Comisaría Local de Santiago de Compostela y Jefatura Superior de Policía de Galicia, en La Coruña. Además, es alférez honorario. Honorífico. ¿Ves? Si es que no es lo mismo honorario que honorífico. ¿Sí? Bueno, pues es alférez honorífico del Cuerpo de Infantería de Marina, habiendo prestado servicios en los tercios del norte, en Ferrol, de Levante, Cartagena, realizando su periodo de formación militar en la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra. También, entre su formación se encuentra con que es diplomado en Criminología por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha realizado cursos que tienen que ver con la policía, un montón, me dice que los pase, pero también otros cursillos sobre técnicas de intervención en Ávila, heráldica militar, que él es un gran especialista en heráldica, vexilología, también ha hecho cursos de fortificación y poliorcética, supongo que en Coruña, o no en Madrid, sino en Coruña, evolución histórica del armamento, historia y estética de la música militar, en Coruña, también ese curso, uniformología, tal. Tiene experiencia docente porque ha impartido cursos organizados por la División de Formación de la Policía Nacional y por la Escuela de Seguridad Pública de la Xunta de Galicia, en La Estrada. La mayor parte de la vida profesional la desarrolló al frente de unidades de seguridad ciudadana. Está en posesión de 2 cruces blancas al mérito policial, una cruz blanca al mérito militar, cruz de oficial de la Orden del Mérito Civil y medalla, cruz, encomienda y placa de la dedicación policial, así como numerosas felicitaciones públicas. Él, aquí ya lo situamos todos o casi todos, él es el fundador, es decir, el padre, entre comillas, del Museo Policial que hay en La Coruña. Con respecto a los fondos de este museo, él ha publicado dos catálogos sucesivos. También, ojo, también es fundador de la Orden de la Placa y el Mérito de Estudios Históricos de la Policía Española. Él es fundador. Bien, entre sus publicaciones son muchísimas, luego además tiene, como sabéis, una web donde cuelga todo, absolutamente todo, y que visita todo el mundo. Pero bueno, entre sus publicaciones vamos a señalar una del año 2010, El Cuerpo de Seguridad en el Reinado de Alfonso XIII, 1908-31, publicado por la Fundación Policía Española. La uniformidad del Cuerpo de Seguridad en el Reinado de Alfonso XIII, del año 19. Historia de la Policía Nacional desde su fundación hasta la actualidad. Yo creo que es lo más reciente, ¿no? Porque es del año 2021. Es un libro que publicó La Esfera de los Libros, Historia de Policía Nacional. Otro libro suyo, El Cuerpo de la Policía Armada y de Tráfico, en SND Editores, en 2022. Policía y Ciudad, la Policía Gubernativa en La Coruña. Está... Cuando pones en preparación, no sé si es en preparación o en prensa. No está en preparación, porque quedan ahí unas cosas y... Vale, pues entonces en preparación. Hay que tener un poquito más de
un poquito más de paciencia. Tiene otras publicaciones tituladas Tiempos de amor y muerte, El infierno de Igeriben, LC Ediciones del año 18, Historias de Marineda, aquella Coruña que yo conocí, publicaciones Librería Arenas, lo editó en el año 2019, El sueño de nuestra noche de San Juan, Nuevas historias de Marineda, etc. También lo conocen y mucho porque es uno de los autores frecuentes que publica en la revista Policía, así como en el Boletín de Infantería de Marina, en el Boletín del Tercio del Norte de este cuerpo y del digital Correo de España. En todos ellos ha publicado numerosos artículos. También ha publicado en otra revista muy conocida, que es la revista Hespérides, del Mando de Canarias, muy conocida, en la revista Ejército y en la revista General de la Armada. Ha impartido muchísimas conferencias, que me salto con tu permiso, Eugenio. Salta. Me las salto las conferencias, si no te parece mal. No hablamos de nada. Pero también, como Martín Turrado el otro día, ha sido asesor histórico, esto debe molar muchísimo, asesor histórico de una serie televisiva del canal Mega para Antena 3, Crímenes que cambiaron la historia. Y él asesoró en el asesinato de Canalejas, del presidente Canalejas en el año 12, del que ya hemos hablado estos días por aquí algunas veces. Y bueno, le dejo con todos ustedes porque tiene mucho que contar, seguro, ya lo saben. Gracias, Eugenio. Pues muchas gracias, primero de nada por la presentación, gracias por el honor de invitarme a venir al curso de verano para hablar un poco de la uniformidad de la policía. Muchas gracias a la inspectora jefe por sus palabras de agradecimiento o colaboración, que no tiene sentido darlas. Agradezco a mi buen amigo que anda por ahí, gran coleccionista, Simón Javier Iglesias, porque alguna imagen la voy a utilizar de él. Y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes o a todos vosotros por aguantarme ahora aquí el tiempo que vamos a hablar. ¿No va? El hablar de la uniformidad tanto de la policía como de cualquier cuerpo, pues yo la entiendo un poco como estudiar el alma del cuerpo en sí mismo, porque refleja o debería de reflejar los valores que encierra el cuerpo al que representa esa uniformidad. Pero más allá de todo eso, también de alguna manera, y se ve en la historia de la uniformidad, es un poco la perspectiva que tiene de ese cuerpo la administración de la que depende. Y luego está sujeto a modas, cambios de moda, en función de las necesidades operativas, en función de los estilos, en función de la economía nacional, del momento. Hay una serie de variables que afectan ahí. Lo que sí es cierto es que históricamente la uniformidad policial, salvo un poco ahora, a partir de 2014, un poco que no todo, está vinculada directamente a la uniformidad militar. Eso es innegable. Los estilos de moda marcados por los ejércitos han pasado a tener fiel reflejo en la policía, por lo menos en la policía española. Sigue en la actualidad porque, por ejemplo, el uniforme que tenemos de gran gala o de etiqueta es un plagio exacto del que utiliza el Ejército de Tierra. Y fue una pena que no se aprovechase en su momento para diseñar un uniforme que, aun manteniendo unos estándares parecidos, no tuviese algún símbolo identificativo propio, como podía ser el pantalón gris con la franja roja que se llevaba en Policía Nacional, o simplemente el cuello granate o grasé que se utilizó tanto en el Cuerpo de Seguridad como en los primeros años del Cuerpo de Seguridad de Asalto. Pero bueno, no se tuvo en consideración y por lo tanto todavía a ese nivel seguimos los estándares del Ejército. Aparte de eso, evidentemente, en reglamentos, órdenes circulares, etc., en muchas ocasiones nos encontramos con esa expresión en la descripción igual a la que usan los oficiales de infantería, igual a la que usa la infantería, similar al decretado para el arma de infantería o para los oficiales de infantería. Por lo tanto, nos encontramos con ese paralelismo en muchas ocasiones y que repito, sigue todavía vigente en la actualidad de alguna manera.
Las fuentes son varias. Es verdad que desgraciadamente, y como una cosa curiosa, hay que recurrir a la prensa de la época en muchas ocasiones para interpretar las fotografías, porque no hemos tenido posibilidad de acceder a la totalidad de los reglamentos y mucho menos a las órdenes circulares de carácter interno que se han podido editar o que el mando editó y ordenó que se diese circulación a ellas en cada uno de los momentos, porque se han perdido simplemente. Pero bueno, estas son algunas de las fuentes a las que hay que recurrir si se quiere analizar la evolución de la uniformidad de la policía. Es cierto que además estudiar de forma puntual y de forma exhaustiva la uniformidad de 200 años de vida policial, una hora da para poco, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más posible. La primera referencia que nos encontramos es al celador de barrio y está en el artículo 45 del Reglamento General de Policía de febrero de 1824. Ahí falta lo que pone ahí, habla de un frac azul claro y que lleva una espigueta. La espigueta, se buscó el significado de la espigueta, inclusive se le preguntó al Instituto Histórico Militar, que mandó un informe exhaustivo, y creemos más o menos que tiene que ser algo parecido a la serreta que llevamos ahora nosotros y que iría dibujada, en la solapa, cuello y solapas del cuello, con el fin de distinguirlo. Evidentemente, lo primero que nos encontramos en este momento, y veremos la evolución de la uniformidad, es que se crea un cuerpo distinguido. Es un cuerpo distinguido. Son unos señores que visten un frac azul, con chistera, con un bastón. O sea que cuando se crea la Policía General del Reino se le quiere dar una impronta que va complementada al año siguiente con la creación, como muy bien decía María Elena, del Regimiento de Celadores Reales, que procede de un escuadrón que se crea en el 23 en Zaragoza, y que de ese sí que encontramos documentación en los estados militares de España de esos años, donde aparece la descripción de la uniformidad y aparece la estructura orgánica del regimiento y los mandos correspondientes de cada uno de los escuadrones. Que hay que entender el concepto de escuadrón distinto al que se entiende hoy en la caballería, porque el concepto que se entiende hoy de escuadrón en la caballería es una equivalencia a una compañía de infantería, una batería de artillería. Ahí estamos hablando de un escuadrón con dos grupos, perdón, un escuadrón con dos compañías, que viene a ser el equivalente corto a un grupo actual de caballería. Pero bueno, se le dota de un uniforme también elegante. Sí, es verdad que con muchas reminiscencias francesas, como muy bien decía la inspectora jefe. De hecho, si todavía vemos el desfile de las Fuerzas Armadas en el que participa la Guardia Civil, suele ir un oficial de la Gendarmería francesa con el cordón blanco, que es propio de la Gendarmería francesa aún en la actualidad. Por tanto, este es un uniforme. Además, yo creo que esa prenda de cabeza del bicornio ese bicornio no fue nunca de uso reglamentario en los ejércitos españoles. Bueno, esto es la obra de Jiménez González, quizás la mejor obra que hay de uniformidad, por lo menos hasta 1862, porque abarca desde los tiempos antiguos a 1862, son dos libracos enormes. Tengo el honor de tenerlos porque me los regaló mi mujer como regalo de boda. Los tengo, pero que no hay quien los pueda consultar porque están allá metidos, son enormes. Los había publicado el Ministerio de Defensa. Bueno, entonces se ve lo mismo. Estamos hablando de que la administración quiere, en este caso Su Majestad el Rey, quiere tener una policía elegante, digna. Y, bueno, ahí tenemos nada, el botón y el cuello. Eso es muy importante. El cuello, porque el cuello además me lo mandó, está en el informe que mandó el Instituto de Historia y Cultura Militar. Y tiene su lógica que no lleve la CR. Normalmente los cuellos llevaban la réplica de lo que se llevaban los botones.
El botón de celadores reales es ese, que no es una CR, es una corona con la leyenda celadores reales. Por lo tanto, tiene sentido que el cuello no lleve nada. Es flordileseado, que es muy característico en algunas prendas militares, pero bueno, simplemente, si se reproducen de otra manera, pues ya está, porque como me dijeron a mí cuando di la charla en el Museo del Ejército sobre la vinculación de la policía con el ejército a lo largo de la historia, me dijo mi buen amigo Ángel Alcázar, que fue el que me presentó, el comisario de Guadalajara: tú di lo que quieras porque total todos esos saben menos que nosotros. Y tenía razón. Y entonces, y esto es igual. Oye, ponemos CR, nadie nos lo va a discutir. Le siguen los salvaguardias reales, que como muy bien decía la inspectora jefe, exactamente es la misma pretensión que tiene Fernando VII de crear una unidad adscrita a la superintendencia, que es el antecedente más remoto de las igual que los celadores, de lo que luego fue, andando más en el tiempo, y hasta la misma Policía Nacional y antes la Policía Armada, aquel sistema policial bicéfalo que hemos tenido a lo largo de la historia, de un cuerpo de paisano que se dedicaba a la práctica de la información, la investigación, y un cuerpo de carácter y orgánica militar, en unos casos militarizado, en otros casos con estructura militar, en otros casos formando parte de las Fuerzas Armadas, y esto tampoco prosperó. Pero sí es verdad que el uniforme se describe como elegantísimo. De hecho, llamaron la atención en la revista que pasó en 1834, La Reina, en Madrid, al ejército, en el que participaron estos señores. Bueno, a partir de ahí, en el año 44 aparece también el comisario de distrito, que es un tipo elegante, va de chaqué, con la bandera de España en forma de fajín, y que curiosamente, creo que es en el año 44 también, a últimos del 44, cuando se suprime, a una disposición que suprime la faja. El fajín, un fajín, no es faja, es fajín, lo suprime. Pero bueno, es un personaje distinguido y digno. Y ahí refleja, en la orden circular 30 del 1 del 44, describe los uniformes que llevan los demás empleados del ramo de protección, los celadores y los agentes. Como curiosidad, los celadores dice que llevan bastón y gorro redondo, y veremos que tanto el bastón como el gorro de bombín luego se extendió y se hizo característica. Vamos a ver alguna foto muy curiosa, pero inclusive en el siglo XX. Allí estaban los inspectores con su gorro de... los agentes con su gorro de bombín, que hay una foto, bueno, luego la vamos a ver. Y luego los agentes que llevaban la levita azul abrochada con 2 carreras de botones y el sombrero de 3 picos y sable. Luego, a partir de aquí, cuando nace el Cuerpo de Orden Público en 1868, pues bueno, ahí hay una uniformidad, más lo dice, ahí lo tenemos, el uniforme empieza, no aparece un reglamento de uniformidad, esto lo tenemos que encontrar porque sí que habla, cuando se crea el cuerpo, habla de que la uniformidad y el equipo se determinará reglamentariamente, y yo desde luego no lo he encontrado, pero por párrafos que aparecen en otros sitios y sobre todo por la prensa de la época, sí aparece una uniformidad en el 69, americana, además así se denomina, americana azul con botón dorado, gorra de kepis, que es muy similar a lo que luego fue la teresiana. En el 71 cambia guerrera y pantalón de paño oscuro, algunas fuentes lo refieren negro, con cuello y bocamanga roja, sombreros de picos, en algún sitio dice similar al que utiliza la Guardia Civil, salvo que el puño es, pero bueno, parecida a la descripción da. Y el sombrero de 3 picos ya se sustituye poco después por una teresiana de paño. La teresiana de paño aparece en el reinado de Alfonso XII, porque Alfonso XII estudió en el Colegio Teresiano
de Viena y trajo esa prenda de ahí, importó esa prenda de ahí. De hecho, durante años, inclusive en el cuerpo de seguridad, concretamente hasta 1910, la teresiana fue reglamentaria y coexistió desde 1904 con el casco de fieltro inglés, que se empezó a utilizar en caballería, y el 7 la infantería, que ya lo utilizó. Ahí hay una imagen de dos, probablemente ya en Madrid, es posible que sea, y sean guardias del cuerpo de seguridad hablando con dos guardias civiles, que luego veremos que esos 6 botones que llevan ahí se cambiaron, y aquel cambio, no sé yo por qué motivo, pero sí que sirvió para, de alguna manera, alejarnos de unos estándares que no nos estaban interesando y de los que vamos a hablar ahora en breve. Esto eran las divisas de empleo que estuvieron vigentes hasta el 94, y los botones de orden público, que los usaron tanto dorados como plata, que son de la colección, de la increíble colección que tiene mi buen amigo Simón Javier. En 1877 se crea en Madrid el Cuerpo de Seguridad. El Cuerpo de Orden Público está desplegado por todo el territorio nacional, sale en la Gaceta el despliegue de por todo el territorio nacional con el número de integrantes. Sí que sufre unas modificaciones porque el Cuerpo de Orden Público se empieza siendo militar, luego vuelve a ser civil, luego vuelve a ser militar, pero en fin, pero sí es verdad que se mantiene operativo en las provincias. Y en Madrid, mientras tanto, se crea el Cuerpo de Seguridad. El Cuerpo de Seguridad de Madrid dice que vestirá, porque en el decreto del 77 no aparece una referencia muy concreta, que vestirá un uniforme de color negro compuesto por pantalón, guerrera y teresiana como prenda cubrecabeza, rospa oficiales y capote negro como prenda de abrigo de invierno. Se le dota de una simbología propia, con la CS, que va a estar presente con el cambio de la corona en el año 31, pero va a estar presente hasta el año 41, que desaparece definitivamente, los 2 formatos de botón. Vamos muy rápido porque si no esto no da para nada. Las divisas 1884-1907. Ahí se cambian las divisas, aparece el concepto de, además de estrella, el concepto de galón, aparece el concepto de grado y empleo, que van a estar vigentes durante estos años hasta 1907 y que lo va a vestir el Cuerpo de Seguridad. Ahí hay el coronel inspector del Cuerpo de Seguridad utilizando las divisas de empleo del reglamento de 1884. En 1887 aparece realmente, el 15 de junio, el primer reglamento de uniformidad de la policía. Y ahí sí que estamos hablando de un reglamento minucioso y que hace una descripción perfecta de cómo es la uniformidad. Ahí habla de guerrera, de paño, tina. Vamos a utilizar ese concepto de color tina, que es un azul oscuro a lo largo de todo el periodo, e inclusive hasta la República. Color oscuro permanente, forro de tartán, hombreras blancas, también es otra constante, de piel de pelo de cabra, cuello sesgado con las iniciales del cuerpo entrelazadas, pantalón de paño, igual que la guerrera, capote ruso, que todavía se está utilizando el capote ruso, que luego de alguna manera se va a volver a utilizar, pero el capote ruso está presente hasta que en 1907 aparece la capota, que sustituye al capote, que no deja de ser una capa. Una cosa que había omitido, uno de los problemas que tenemos para la comprensión de la evolución de la uniformidad es precisamente, inclusive para la asimilación del público a quienes somos, viene provocado por los cambios de color en la uniformidad a lo largo de la historia y por los cambios de denominación. Hay cuerpos que desde que se fundaron se llaman exactamente igual hoy que se llamaban a mitad del siglo XIX. Nosotros, desde
desde 1824 ya hemos visto que hemos sido celadores reales, salvaguardias reales, hemos sido comisarios de distrito, agentes. Por ahí, bueno, exacto, llámale ramo de protección y seguridad. Hemos sido cuerpo de orden público, cuerpo de seguridad, seguridad y asalto, policía armada y de tráfico, policía armada, cuerpo de la Policía Nacional, Cuerpo Nacional de Policía y ahora Policía Nacional. Entonces, claro, cuéntame lo que un día me preguntó uno en La Coruña. Ve el libro ese del que hablabas, que me publicó la Esfera de los Libros, y dice, pero la policía se fundó en 1824. Sí, es que yo creí que la había fundado la República. Y dije, bueno, ya, sí, bueno, pero esa es otra de las creencias que hay aquí. La historia de España parece que ha quedado circunscrita a 5 años y la historia de la policía también, cuando es totalmente incierto eso. Pero bueno, al margen. Es el primer reglamento de uniformidad que efectivamente la describe perfectamente. Lo que pasa que luego, para estudiar ese periodo hasta que aparece el siguiente reglamento, que es en 1908, abril, hay que leer toda la evolución de la uniformidad militar, porque en el reglamento de 1908 dice: los oficiales, guerrera de la misma hechura que la del arma de infantería. Entonces hay que buscar todas las modificaciones del arma de infantería. A la par que eso, aparece para el cuerpo de vigilancia en 1887 la famosa medalla con el gallo, medalla que está mal. Esta medalla no fue así nunca. Nunca, yo no sé por qué. Ahí el amigo Simón Javier sigue insistiendo que puede ser, y no fue así nunca. Porque hay una descripción que hace un periodista de La Voz de Galicia de La Coruña, que la está viendo en sus manos en el año 1893, quiero recordar que es cuando llega a La Coruña, a los 27 interesados, que les costó a cada uno 5 pesetas, y la describe de una forma. El formato es igual, pero no está colocado, la leyenda vigilancia pública no está colocada en el mismo sitio, y no hay documento ninguno que acredite que esto es así. Sin embargo, ¿y qué documento hay? No hay documento ninguno. Y sin embargo, sí hay un documento que acredita lo contrario, que es el informe de un periodista que lo está describiendo al día siguiente de haberlo visto y de tenerlo en sus manos. Bueno, ahí está los agentes, abajo, en la foto de abajo, es un cacheo en Barcelona, donde hay agentes del cuerpo de vigilancia con el garrote y con el bombín, guardias de seguridad todavía con la teresiana. Hay que tener en cuenta que el cuerpo de seguridad aparece en Barcelona en 1902. Es una compañía expedicionaria de Madrid, porque yo creo recordar que es en 1889 cuando se disuelve el Cuerpo de Orden Público. Y entonces se dice... No del todo, efectivamente. La plantilla de Guadalajara. Efectivamente. En 1907 y figura todavía como inspección de orden público. Bueno, la denominación, pero sin embargo lo que sucede es que en La Coruña, por ejemplo, lo aclara muy bien la prensa, que dice que una parte del personal de orden público pasa a integrarse en el cuerpo de vigilancia con el empleo de vigilantes, a los que se les dota de un uniforme negro muy parecido al del cuerpo de seguridad, hasta 1910, en que desaparece definitivamente. Bueno, arriba es una cosa muy curiosa que conviene hacer un pequeño alto ahí. Ahí son 2 guardias de seguridad en la pradera de San Isidro, identificando a Chueca. Chueca se encargó de ponernos a parir en todas las zarzuelas del género chico que hizo. En todas, los guardias son o tontos o astrosos, no saben andar, un auténtico desastre, pero un auténtico desastre. Y ya en especial en la Gran Vía, que hay el vals de la gente, del guardia de seguridad,
que de hecho no se interpreta en la mayoría de las representaciones y que hubo un momento determinado que estuvo prohibido precisamente por eso, porque es un agravio al cuerpo de seguridad. Entonces me imagino que lo habrán visto y le habrán pedido los papeles. No me extraña. Bueno, llegamos a 1903 y aparece en escena el coronel Elías, que había sido jefe del Cuerpo de Orden Público de Cuba y había mandado el tercio 14 de la Guardia Civil, que era el que estaba destinado en las afueras de Madrid. Y este señor incorpora al cuerpo de seguridad el uniforme de rayadillo. El uniforme de rayadillo tiene, hay que verlo desde dos prismas. En primer lugar, es el primer uniforme de verano que asume, o sea, que se declara reglamentario para la policía. Hasta ese momento era igual que hicieran 40 grados que -7, salvo que se ponía el abrigo aquel del capote ruso, pero ya se crea un uniforme de verano. Es verdad que el uniforme de verano, el de rayadillo, que sufre graves y grandes críticas por la prensa de la época, es porque hay un sastre en Madrid que tiene un montón de piezas de tela del uniforme que se utilizaba, del rayadillo de Cuba, y como de Cuba ya nos habían echado, pues entonces dice el sastre, además lo dice en la prensa, no me voy yo a perder y a quedar con las piezas. Y entonces, que se vistan aquí los del Cuerpo de Seguridad. Y efectivamente, se fueron a hacer el uniforme que parece ser que cuando salieron a la calle decían que eran los... ¿Cómo se llamaba? Que había un nombre que se le daba a aquellos colchones que eran rayados, eran, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre que se le daba, unos colchones rayados. Y bueno, pues los chavales se metían con ellos, porque además los barrenderos de Madrid vestían exactamente igual que estos señores. Bueno, eso se mantiene, ahí están en Barcelona durante la Semana Trágica, pero esa uniformidad yo creo que no llegó más que a Madrid y a Barcelona. De hecho, en La Coruña, por ejemplo, que es uno de los primeros sitios donde se despliega en 1908 el Cuerpo de Orden Público, en los actos que se celebran con motivo de la visita del rey el 24 de julio de 1909, no visten uniforme de verano. Pero la otra prenda que incluye es el famoso casco de fieltro inglés, que no tiene nada que ver con la milicia, ni es un casco guerrero, ni es un casco militar, es un casco más bien de corte sajón, utilizado por la policía inglesa. La policía norteamericana de las grandes estaba utilizando, por ejemplo, en Nueva York un casco parecido, y aquí aparece el casco de fieltro inglés, que el primer ha tenido cuatro modelos contando el de 1914, podrían ser 5. El primero es este, que es con un ventilador, vamos, ahí tiene una especie de cresta y se remata con un tope plateado, que es el que está al lado de la niña. El segundo, que para mí es el más bonito, que tampoco estuvo en vigor en toda España, que yo lo haya localizado, sé que en Madrid, por supuesto, Barcelona, Málaga, Sevilla. Por ejemplo, en Valencia no lo llegaron a usar nunca. Yo tengo fotos perdón, del Cuerpo de Seguridad en el 19 y utilizaban el casco este, en 1908, que es el que se remata con cabeza de león plateada. Ese casco, para mí, aparte de ser el más elegante, el más bonito, sería el más identificativo, porque sí es verdad que ese tope, los ventiladores, el ventilador del 20 y el ventilador del 25, todavía hay cascos ingleses hoy que el del 20 desde luego lo tienen, pero sin embargo yo no he visto a nadie con una cabeza de león ni aquí, ni, vamos, fuera del casco este, y lamentablemente no conservamos ninguno. Esos son los otros dos modelos, que es el del 20, que se remata, se sustituye por un ventilador plateado o niquelado, y el del 25, aunque ese es el uniforme de verano, que se sustituye por un ventilador forrado con la misma tela que el resto del casco. Bueno, de esta época primera nacen las unidades de caballería, y está el Escuadrón de Barcelona, como muy bien decía la inspectora jefe, conocido por el Escuadrón de la Muerte,
y la Unidad Ciclista de Madrid, que se le dota de una uniformidad que dice igual a los enlaces del Ministerio de la Guerra. Y efectivamente estamos hablando de una pelliza muy característica en esos años, el oficial con cuello de astacán, los guardias no, con 2 carreras de botones, polaina corta, pantalón útil para montar en bicicleta y luego la gorra de plato sustituyendo por supuesto al casco. Ahí tenemos ciclistas de Barcelona con uniforme de verano, un uniforme de rayadillo y 2 guardias de caballería del Escuadrón de Madrid, que eso tiene que ser con motivo de unas alteraciones de orden público que hay en la Puerta del Sol. Bueno, y en 1908 aparece la cartilla de 1908. La cartilla de 1908, que es donde aparece todo esto que hemos visto hasta ahora, describe un uniforme que, bueno, efectivamente, no sé, el aspecto no invita a pensar que es algo muy marcial. Son unos señores ahí con un pantalón recto, allí están, esos son de La Coruña, este es en Madrid, este quizás sea un poco más elegante, pero bueno, pero todavía hasta ese momento se critica la uniformidad de la policía. Y aquí lo tenemos, ahí está, el reglamento de 1908 describe la uniformidad así, aparece ya la teresiana se mantiene, aparece el casco de fieltro inglés, que es como se denomina. Es curioso que no hace una descripción y dice como el que hay en las oficinas de la jefatura. O sea, que habría que ir allí y volver al año, ir allí para ver cómo era el casco. Pero bueno, el casco es ese, es el que aparece en las fotografías y se sustituye el capote por la capota, desaparece la capota. Desaparece el capote y habla de bota o borceguí de tacón ancho y no muy alto, de becerro de una pieza. Bueno, ahora aparece, andando un poco más en el tiempo, en 1908, hay una cosa muy curiosa, en octubre de 1908 aparece un nuevo reglamento del Ejército. Consecuencia de ese reglamento del Ejército, se cambian algunas piezas, hay una serie de modificaciones. Entonces, el 7 de diciembre de 1908 se publica en la Gaceta un reglamento para los oficiales del Cuerpo de Seguridad. Y el reglamento para los oficiales del Cuerpo de Seguridad que se propone allí destaca el color verde, los vivos verdes. Llevan el cuello sería de pañete verde, creo recordar que el arillo de la gorra, o el bandó de la gorra, también de color verde, los vivos verdes, y ya se incluye en esa uniformidad las dragonas, ya se incluye en esa uniformidad el ceñidor, que en vez de llevar vivos grana, los llevaría vivos verdes, y el 11 de diciembre de ese 1908 los oficiales del Cuerpo de Seguridad se reúnen con el subsecretario de Guerra y le dicen: nosotros ese uniforme no nos lo ponemos. Y entonces el señor subsecretario de la Guerra determina que no se lo van a poner y se dicta un reglamento nuevo el 16 de diciembre. Y lo único que se adopta del reglamento de uniformidad del Ejército, por lo menos en apariencia, es los cambios de divisas, porque las divisas desaparecen los galones y quedan solo estrellas, y el formato de la gorra de plato. Esas dos cosas son las que quedan a partir de ahí. Es verdad que mi opinión personal es que aunque en el año 20, en el reglamento del 20, habla ya de las dragonas y de todo esto, yo creo que las dragonas como elemento distintivo para el uniforme de gala se empiezan a utilizar también en esta época por parte de los oficiales, porque aparte de quita y pon, y hay que pensar que un capitán o un comandante del Cuerpo de Seguridad o un teniente, si tiene que ir a un acto social, querrá ir en consonancia con sus compañeros del ejército y no distinguiéndose, pero a lo pobre. Bueno, estas son las divisas que se establecen como reglamentarias.
Si es verdad, esto es en 1908, pero el tresillo a la granadera no se incorpora hasta 1911. Entonces esas divisas serían las divisas de 1911 y no las divisas de 1908. Las de 1908 serían iguales, pero sin el tresillo y sin la del empleo de suboficial, porque el suboficial en el Cuerpo de Seguridad aparece en el año 21. En 1910, 1911 aparecen dos modificaciones muy importantes. Una, eliminan ya totalmente el uniforme de rayadillo y aparece un uniforme de verano, y aparece un nuevo uniforme de invierno. Es curioso que el uniforme de invierno, aquí está, ese uniforme de invierno se presenta, por ejemplo, en La Coruña en enero, creo que es el 12 de enero de 1912. Es el gobernador civil pasando revista a la compañía del Cuerpo de Seguridad de La Coruña. Bueno, La Voz de Galicia al día siguiente refiere este acto diciendo que menos mal que ahora afortunadamente los guardias son muy marciales, elegantes, y no como eran antes aquellos que aparecían en los sainetes, que eran un auténtico desastre. El antes era el día anterior a esto, o el mes anterior. ¿En qué se modifica la uniformidad? Pues una cosa elemental. O sea, prácticamente en nada. Simplemente se le dota de unas polainas cortas, que efectivamente le imprime cierta marcialidad al uniforme. Aparte de eso, se le incluyen los tresillos a la granadera en las bocamangas, que van a estar presentes hasta 1933, en que se eliminan definitivamente. Se sustituyen los 6 botones que habíamos visto en las carteras traseras por 2, y se le dota al pantalón de un sutás o vivo rojo, como el que usó la Policía Armada después, que nadie piense que era para hacerlo más elegante, es precisamente para que el personal no lo pueda vestir de paisano, nada más. Ya no vas a ir de paisano con aquello, ya te ven y ya te marcan. Bueno, pues curiosamente, La Voz de Galicia, ya digo, canta y loa la presentación de estos uniformes, que además, por cierto, desfilaron, y es muy curioso. Claro, a mí me llamaba la atención que las fotos que veo de desfiles del Cuerpo de Seguridad no lleva el paso nadie. ¿Y cómo es posible que no lleve el paso nadie? Pues es muy fácil, porque no había tambores. Las bandas eran de cornetas, porque eran los cornetas de las compañías. Y entonces, ¿cómo se puede desfilar sin un tambor? No hay manera, pero bueno. Bien, esto es lo que se incorpora al tresillo a la granadera, y una cosa muy importante. El distintivo de conocimiento de idiomas es de 1910. Cada guardia que tenga, que pueda acreditar el conocimiento de un idioma llevará, quiero recordar, en el lado izquierdo, el distintivo del país. Y aquí tenemos uno muy curioso, que es esto, probablemente los que han estado en las UIPs o en las compañías de reserva no lo quieran considerar, pero no es verdad que el antecedente de las compañías de reserva o de las UIP sea la sección de gimnasia, y ya mucho menos la sección de vanguardia, eso ya es posterior. No es la sección especial del Cuerpo de Seguridad, que aparece en el reglamento de 1908 y que dice que ocupará los puestos, ¿cómo dice?, en los desórdenes públicos, estarán en los puestos de vanguardia, acompañarán a las personas reales, realizará servicios en los espectáculos de masas, toros y teatro de la localidad. Las mismas funciones, exactamente las mismas que tiene asumidas hoy la UIP, que tuvo las compañías de reserva, que tuvieron las móviles, que tuvieron los grupos de asalto y las compañías de asalto, y su antecedente, pues, en la sección especial del Cuerpo de Seguridad. Bueno, en 1914 hay unas modificaciones que en principio también solo afectan a Madrid, porque de hecho el casco de verano es un casco por lo visto más ligero, no es el casco de invierno desmontado, es un casco
de corcho más ligero, con una funda blanca. Ese casco, por ejemplo, en Santander, en el año 19, todavía andaban con gorra de piqué blanco, porque al uniforme de verano se le dota de, como prenda de cabeza, de la gorra de piqué blanco, que es lo que hemos visto. ¿Qué es lo que hemos visto? Este es el uniforme de verano, uno con polainas y otro sin polainas. Es una guerrera sin bolsillos de color grisáceo y la gorra de piqué blanco, y un poco más adelante se le dota del cuello, se pone el cuello de color grana, que eso también va a ser una constante en el cuerpo de seguridad y se mantiene inclusive hasta la República. La gorra de piqué blanco, que es el uniforme de verano y que por lo menos en provincias pervive más allá del 14, porque repito, en el 14 aparece un uniforme nuevo, que es ese que hemos visto y que lo vamos a volver a ver. Bueno, antes de nada, el ceñidor blanco del charol blanco, ese tampoco llega a provincias, o sea, al principio. Eso todavía tarda más, y sí, pero en provincias tarda más. Entonces, es un uniforme, ya es un uniforme que es igual la guerrera que el pantalón, exactamente igual, y el casco se sustituye la gorra de piqué blanco por el casco, este casco de verano. Y ahí está, en la Puerta del Sol, interviniendo el cuerpo de seguridad, tanto de caballería como de infantería, con los problemas de las huelgas aquellas del año 17. En 1920 aparece la cartilla de uniformidad, que es la que realmente marca el principio de la unificación de la uniformidad del cuerpo de seguridad. Porque hasta 1920 no hay más que circulares por todos los lados de la inspección del cuerpo reclamando que vista todo el mundo igual, porque había problemas a la hora de los cambios de destino, porque unos llevaban una forma, llevaban una uniformidad, otros prolongaban la vida de las prendas más allá de lo que se marcaba en otros, claro, lo propio que marcaba la inspección del cuerpo, que marcaba un tiempo de vida, pero entonces para ahorrar, pues le vamos a prolongar la vida. Bueno, y aquí se consigue, al crear las oficinas de vestuario, se consigue unificar la uniformidad del cuerpo, porque además se crea una cosa que se llama los talleres de recomposición, anejos a las oficinas de vestuario. Esos talleres de recomposición lo que hacen es arreglar los uniformes que, consecuencia del servicio, no se pueden dañar. Y ese arreglo va a cuenta del cuerpo, no a cuenta del interesado. Solo va a cuenta del interesado si hay que poner alguna pieza nueva. Porque claro, hay que tener en cuenta que en los uniformes se marcaba la tonalidad del uniforme cada uno en su localidad, lo hacían los sastres que consideraban, los que tuviesen de mano. En algunos casos me supongo que el capitán de la compañía o el teniente de la sección gestionaría un sastre que pudiese hacer un precio mejor y bueno, pues la tonalidad más o menos la misma. Ahora ya se crea unas oficinas de vestuario que es donde se va a centralizar el control de la uniformidad, inclusive se van a facilitar los paños para la fabricación de los uniformes. Bueno, tenemos a tres guardias. Sí es verdad que puede ser el gorrillo de panadero, el gorrillo redondo, aparece en el reglamento del 25 y aparece para oficiales, no para guardias, pero se ve que el personal que estaba en algún destino específico pues lo llegó a utilizar, porque eso es incuestionable, es de Simón Javier y es una foto que se ve un tío con un gorrillo señal de que lo han utilizado. El otro es un ciclista y el otro es un alférez con uniforme de verano anterior a 1920. Ahí aparecen las dragonas y las sombreras trenzadas, las dragonas que yo insisto que son anteriores al 20, porque ese reglamento primero de 1908, el del 7 de diciembre, que ya hablaba de ellos, el del 17 o 16, no las menciona. Yo creo que a partir de esos años ya se empezaron a utilizar. Son exactamente iguales que las de ingenieros e invertidas con relación a las de infantería. Las de infantería eran doradas con las cifras en plata y estas en plata con las
Bueno, en 1922 aparecen unas reformas, que son tres, fundamentalmente. El uniforme de verano, que dice que se le da un año para entrar en vigor. Ese uniforme debió de ser como Pipino el Breve, porque ya vemos que en el año 24 ya se cambia la guerrera, sale el uniforme de verano. Aparece el uniforme de verano, aparece el X, los X, y aparece el capote con esclavina. Y es verdad que en el año 22 habla de que el capote llevará el cuello y las mangas de color grana. Sin embargo, en el 25, en el reglamento del 25, eso ya desaparece. Los uniformes de los conductores de motocicletas, aquellas que llevaban el sidecar, que se presentan en 1922, después de haber militarizado el cuerpo seguridad en el 21, consecuencia del atentado contra Dato, y se presenta en Madrid una serie importante de material, bicicletas, motocicletas, vehículos celulares, vehículos para la ronda del presidente, para la ronda de los ministros, etc., aparecen estos personajes. Se les dota de una cazadora de cuero, como una cazadora de cuero, porque... Una chupa. Una chupa. No, es una cazadora. Con dos carreras de botones, y una prenda de cabeza muy curiosa, que es como una boina, aunque luego también se utilizó otra, que era aquellas que llevaban orejeras, pero este está con una boina, se le pone curiosamente unas polainas de las que utilizaba el ejército con zapato negro, y el pantalón es un pantalón muy macho. Esos son los conductos. Bueno, y esto es, digamos que de alguna manera, las grandes innovaciones del año 2000. Innovaciones que, repito, al final no se llevan todas a efecto, se llevan parcialmente. Porque en el año 25 aparece una nueva cartilla, que es allá sí que centra las oficinas de vestuario, se extienden más, en vez de estar tan concentradas, ya empieza a haber más oficinas de vestuario, y ahí tenemos el nuevo uniforme de verano, que la guerrera se diseña en el 24 y entra en vigor en el 25, el capote con esclavina, que ya no tiene ni cuello rojo o grana, ni tampoco puños grana, no lleva ningún adorno más que un vivo, y el uniforme de invierno, que es prácticamente el mismo que el del 20, con la diferencia que el casco, por ejemplo, cambia. En vez de tener el casco del 20 con el ventilador plateado, ya tiene un casco con el ventilador recubierto con la tela de la misma tela que el casco. Y ya se implementa el X con el pantalón, con el calzón, que ya desaparece el pantalón, y nos encontramos con el calzón y leggings, que eso ya va a ser constante durante los años siguientes. Ahí hay dos fotos muy interesantes de la sección especial. A la derecha, un guardia de la sección especial en un acto, creo, celebrado en Madrid, está el rey, y que lleva debajo de las siglas CR, lleva un distintivo de idiomas. No se puede precisar qué idioma es, pero es un distintivo de idiomas. Y estos son de la sección especial de Madrid, desplegados en Barcelona con motivo de la inauguración de la Feria de la Feria Internacional de 1930, 29 es en Sevilla y 30 en Barcelona. Y que va el rey a presidir. Pero también el cuerpo de paisano también tenía algo de uniformidad, el cuerpo de vigilancia. Por cierto, me quedaba decir que en 1910, una cosa muy curiosa, aparece una referencia en un periódico, creo recordar que es en El País, en el que habla de que
se va a cambiar las divisas del cuerpo de seguridad, sustituyendo las estrellas por cordoncillos, dice, y el casco de fieltro inglés será para todo el mundo. Se eliminará el rosa y la teresiana desaparece en el día, y todo el mundo usará como prenda de cabeza el casco de fieltro. Es mentira, porque eso no se llegó a efecto. Este es el cuerpo de vigilancia. Este es un comisario. Esa foto está tomada en León en 1926. Es el comisario de León, que está con el bastón de mando, con la prenda de cabeza de comisario y con el fajín del cuerpo de vigilancia. Y esto, ahí está, tanto la prenda de cabeza como el gorrillo redondo para oficinas, que se complementaba como una especie de guardapolvo, que de hecho hay anuncios en Madrid a venderlos, y esto era la prenda de cabeza, que es algo poco conocido. Bueno, lo complementamos con las tres placas de tanto las dos de la monarquía como la de la república, que todos conocemos, pero como de alguna manera tiene cierta vinculación con la uniformidad. En el protectorado de Marruecos, en 1929 se crea el cuerpo de seguridad de la zona, que no tiene nada que ver con el de la península. Es verdad que la pretensión era haberlo creado mucho antes, pero no se creó porque era zona de conflicto, y se crea en el 29. Fundamentalmente las grandes diferencias estriban en la prenda de cabeza, mientras que el personal indígena usa terno, los europeos utilizan el casco de escritor. Ahí está la descripción: herrera gris verdosa, con polainas, zaragüeyes para los indígenas, y gabán, y luego la prenda de cabeza. Con la república, el primer cambio que se hace es el botón. Se ordena eliminar toda la simbología monárquica. Y claro, se puede cortar la corona del casco, de las CS del casco. Se puede eliminar a base de golpes de martillo la corona real de la hebilla. Pero lo que no se puede cambiar son los botones. Entonces lo primero que se cambia son los botones. Esos botones, yo quiero recordar que son de principio, si no es malo, es junio del 31. Esa es la simbología que van a utilizar a lo largo de la época. Primero tenemos el de la derecha, que es el que utilizaba el cuerpo de seguridad, portaba la corona. A la izquierda, el primero, que es el propio del cuerpo de seguridad de la República. Luego el que va a utilizar tanto de cuello como de frente de cabeza el cuerpo de seguridad, que luego en la zona nacional, por ejemplo, se repinta el morado, se le pinta por encima rojo y sin utilizarlos. Aquí tenemos uniformes del cuerpo de seguridad de la época de la monarquía, de la república, los de asalto, que ya desde el principio, cuando se presenta la primera sección de vanguardia en mayo del 31 en el Parque del Retiro, ya se les dota de una uniformidad más operativa. Eso de que es la policía para las hermanitas de la caridad, eso es una milonga. Se les dota de una uniformidad más operativa porque precisamente saben que van a tener que intervenir en temas de orden público. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la República pensaba que con la caída de la monarquía el orden público se iba a estabilizar. Más bien todo lo contrario. Con la llegada de la República se descontroló todo, empezando por las quemas de conventos del año 31, etc. Todavía se utiliza en un principio el cuello grana en la uniformidad. Ese ya está ahí, con la corona mural y el cuello grana. Bien, se ve que es una fuerza pacífica, una metralladora Hawkins, en Barcelona. Entonces eran las hermanitas de la caridad o algo, pero bueno, al margen. Los cascos, de lo que hablábamos el otro día. Estos son los cascos que usó la policía, los sin contar los de ahora. El Trubia 34 igual al 26 con ala, con la diferencia que tiene menos prestaciones balísticas porque pesa menos y es más y por supuesto al ser la aleación es más ligera. Y el anclaje del armazón interior va colocado en la bóveda, mientras el 26 con ala lo tiene en los laterales. El Z42
Lo utilizó todo el mundo, ejército, aviación, marina, policía armada. El Duraleu Forte, que es aquel de los años 60, que es parecido al M1, y el casco CRG, que es como se llama, que se crea cuando se crean las compañías de reserva. Luego, a partir de ahí, con la Policía Nacional se repintan primero de blanco, después hay un formato para la Policía Nacional con distinto, que yo lo recuerdo, y por último ya los que tenemos, los anteriores a los de ahora y los de ahora. Bueno, durante la guerra, en la zona del Frente Popular cambia la uniformidad y agota por vaca, y agota este cambio de divisas. En la zona nacional no, se mantiene la misma uniformidad que se estaba utilizando y cambia. En el año 38 se crea ese distintivo, que es el distintivo del Cuerpo de Seguridad, hasta su disolución, y las cifras de cuello se incorpora a la corona real abierta o corona vital, como se crea. En el año 41 se crea la Policía Armada y de Tráfico, que incorpora una simbología nueva, y para empezar, el uniforme se estrena en octubre del 40 en Madrid, son los primeros que lo visten. En el 41 el instituto, no, el Instituto de Historia Militar, no, perdón, el Centro Geográfico del Ejército publica el primer reglamento gráfico. Y en ese reglamento gráfico aparece que luego, en el año 42, se convierte en una cartilla de uniformidad, aparece como distintivos los parches de los cuellos. Creo recordar que eran grana para las compañías móviles, negro para las de guarnición, verdes para el parque, y los de tráfico no llevaban parche. Y se les colocaba también aquí, vivos del mismo color, en el frente de la hora. Eso dura muy poco, porque a partir del año ya 42, finales de 42, ya aparece, se sustituye eso por el águila de San Juan, directamente colocada sobre el cuello, antes de que aparezca el rombo. El rombo es del reglamento del 43, y en la Policía Armada yo creo que va a aparecer en el 47. De hecho, hay una foto, el año en que murió Manolete. A Manolete le da la sangre, el primero que da la sangre es un cabo del Cuerpo de Seguridad que había hecho la guerra con él. Y hay una foto antes de entrar en la plaza con él, y en esa todavía ese cabo aparece con ese emblema. Sin embargo, yo tengo una foto de un alumno de la Academia Especial, que yo creo que ya va en el año 47 con el rojo. Bueno, esos son uniformes de la Policía Armada, que en principio la nueva simbología que se adopta, un formato igualmente distinto, distinta simbología que tenemos, y en el año 43 aparece el reglamento de uniformidad para el Cuerpo General de Policía, que lo heredaría el Cuerpo Superior de Policía. Yo, mi primera boda fue vestido de inspector de tercera del Cuerpo Superior de Policía, que llegó al PS. Pero bueno, no cambiaba nada más, salvo la placa. Ahí está. La uniformidad de gala, digamos, y la de trabajo. Y ahí están los distintivos de empleo y los entorchados que se llevaban. Y ahí tenemos a un grupo de comisarios que llevan el del centro y el de la derecha va, y el de la izquierda va con el uniforme de etiqueta que lo marca, que llevará lazo y cuello de camisa para lazo. Y aquí lleva la placa de altos cargos, que estuvo en vigor hasta el año 82, que la veremos ahora. Bueno, y el resto pues están con el uniforme, es verdad que van con uniforme de gala, pero no con el de etiqueta. Hay 3 con el de etiqueta y 2 con el de gala. Se diseña un uniforme de verano, que en principio es todo blanco, incluidos los zapatos, y luego cambia. El pantalón se sustituye por un azul y los zapatos por negro. Esas son las placas que utilizó el Cuerpo General de Policía. La primera la utilizamos de vigilancia, la última de vigilancia. El Cuerpo General de Policía, el Cuerpo Superior, y esas las de los altos cargos. Fue una constante, la tercera, empezando por la izquierda. En el 47 se crea la Policía Armada del Protectorado,
que se fusiona con la de la península en el 49. La única diferencia que hay es que llevan vivos verdes, el vapor de la borra es verde, los indígenas llevan carne, se incorpora la estrella del margen encima del águila de San Juan. Esto es muy interesante, que es la Policía Especial de Tánger. Se crean 2 escuadrones de la Policía Especial de Tánger. Escuadrones, no un concepto de escuadrón de caballería, sino un concepto de unidad, probablemente procedente dado el nombre por los franceses. Son uno español y otro francés. El español está compuesto por una compañía de la Policía Armada y una compañía montada de la Mejala de Melilla número 2. Esos permanecen, habría mucho que contar de ellos, permanecen hasta el año 57. En el 71 la Policía Armada abre los cuellos. A partir de que le entregan la bandera en el 70, en diciembre, en Canillas, abren los cuellos. Los que están, la promoción esa del 70, del último trimestre del 70, ya los tiene abiertos y a partir del 70, enero del 71, lo abre todo. Ahí está la nueva emblemática de las compañías de reserva, que es muy vistosa, y en el 78 aparece la Policía Nacional, ahí a la derecha está el emblema que llevaron estos señores en la Academia General, y el águila de San Juan, que se le sustituye, se le quitan las garras de yugular. Y aquí sí que se cambia totalmente el concepto de uniformidad. Aparece la boina para la policía, aparece en lugar de el 3 cuartos, una especie de abrigo total. Se quiere, no sé, hacer una policía, digamos, como más una mezcla de civiles, mezcla. En fin, esto permanece hasta, yo de hecho vestí ese uniforme cuando me voy a mandar una unidad polivalente, aunque por del cuerpo superior, en el 88 me pasó a la policía uniformada, ya no la dejé, y vestíamos exactamente igual. Yo vestí el uniforme de Magrón, solo que me cambiaban las divisas, eran las nuevas, y que rompen con las divisas militares. Aquí tenemos a mi amigo Alcázar con el uniforme del GEO, y bueno, y la Policía Nacional en 2014, que efectivamente ya incorpora una nueva serie de símbolos, una nueva heráldica, una simbología o distintivos de empleo totalmente distintos, muy parecidos a los del ejército, sin duda, que se asimilan perfectamente, pero distintos, la nueva. Y nada más, darles las gracias, y ahí tienen en ese blog con el que yo trabajo, que es una historia de la Policía Nacional blog, ahí tienen ustedes todos estos datos, y si tienen alguna pregunta, alguna